21 de maig, Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Cada persona és diferent, per tant, pensa diferent. Conèixer i respectar altres cultures ens uneix i ens identifica. Sabies que, al municipi de Sant Pere de Ribes, hi ha un total de 6.390 persones que han nascut a l'estranger. Representen més del 20% de la nostra població. En aquest sentit, el país amb més representació és el Marroc, seguit d'Argentina, França, Gran Bretanya i Romania. La diversitat cultural és font d'intercanvis, d'innovació i de creativitat que ens fa créixer com a societat. La participació de tots i totes enriqueix el nostre patrimoni cultural, afavorint la convivència i cohesionant la nostra societat. Con total seguridad podría decir que sí mantengo viva mi cultura y una de las formas es haciendo uso del guaraní, un idioma cooficial de mi país que es hablado de forma colectiva aquí en España por la comunidad de paraguayos. También es un elemento básico de mi día a día al comunicarme con familiares, amigos o algún ser querido en mi país. Aguille enterobete apemuana. Yo creo que conservar su propia cultura viviendo en otro país es tan importante que abrirse para la cultura del país donde vives. Y yo creo que la diversidad, es riqueza. Y en holandés se dice diversiteit is rijkdom. Para mantener mi cultura, por lo general escucho la música de Colombia, las noticias de Colombia y la comida colombiana. Mantengo viva mi cultura a pesar de estar lejos de mi país porque forma parte de mi vida y mi religión. Mantengo vivo mi cultura a pesar de estar lejos de mi país porque forma parte de mi vida. Mi baile es Salay Tucuipa, que está en idioma quechua, que significa Salay para todos, que plasma un gran zapateo y coqueteo. No mantengo especialmente mi cultura, aparte de la cocina de cada día, porque lo más importante para mí es la integración aquí en mi nuevo país. Para mí y para mi familia es muy importante mantener viva nuestra cultura, ya que es una herencia que tenemos para nuestros hijos, una forma de motivarlos y enseñarles nuestros bailes y nuestra gastronomía. Debemos compartir con el mundo nuestra cultura, sin distinción de raza ni nivel social. Y me parece muy importante conservar nuestra cultura. Una de las maneras que lo hago es tomando mate. Mantengo viva mi cultura a través de nuestra gastronomía que nos hace volver en el tiempo y disfrutar esos deliciosos platos. Li transmet l'amor per la meva cultura a les meves filles a través de la gastronomía. La conservación de mi cultura es importante porque forma parte de mí y es con lo que me identifico. También es muy importante compartirla y poder desarrollarla con amigos, con los familiares y con las personas que viven en el país.